Bienvenidos a Pacto Salvaje. Si aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia que toca el alma. Hoy conocerás la desgarradora historia de dos hermanas pequeñas y cómo un héroe inesperado cambió sus vidas para siempre. Déjame saber en los comentarios de dónde me estás viendo, ciudad. El sol de la tarde se cernía implacable sobre el pequeño pueblo de Nueva Esperanza, tiñendo de oro las calles polvorientas y las paredes descoloridas de las casas. Livia, 8, con su mano apretada alrededor de la de su hermanita Julia, 5, caminaba de regreso a casa por el sendero de tierra. A su alrededor, gallinas escarbaban en la tierra seca y una brisa ligera levantaba pequeños remolinos de polvo en el aire, creando una atmósfera de aparente tranquilidad que pronto se vería perturbada por la sombra de una crueldad oculta. «Tengo sed», murmuró Julia con voz débil, rompiendo el silencio. Livia, con un gesto de cariño, apretó la mano de su hermana y respondió: «Ya casi llegamos, manita. Papá debe haber dejado agua fresca». Sus voces infantiles eran un tenue hilo de esperanza en el denso aire del atardecer. Una inocencia que contrastaba brutalmente con la creciente opresión que las esperaba en su hogar. Al doblar la última esquina, divisaron la pequeña casa de adobe de su padre, Rogerio. La fachada, modesta y pintada de un azul cielo desvaído por el sol y el tiempo, parecía un refugio seguro a la distancia. En la puerta de entrada, bajo la sombra de un viejo árbol, estaba Rogerio conversando con la vecina, doña Sida, una figura amable que sería un faro de esperanza en los días venideros. Livia y Julia corrieron animadas hacia su padre. Livia lo abrazó por la cintura y Julia se colgó de su cuello, buscando el consuelo y la seguridad que solo él les podía brindar. «¿Cómo estuvo la escuela hoy?», preguntó Rogerio con alegría en la voz. «Bien, papá. La maestra nos dejó dibujar», respondió Livia con una sonrisa cansada, una sonrisa que ocultaba las primeras grietas en su pequeña armadura infantil. Mientras Rogerio acariciaba el cabello de sus hijas, doña Sida observaba la escena con ternura. Era una anciana de rostro arrugado y manos callosas, amiga cercana de la difunta madre de las niñas. Ella las amaba como si fueran sus propias nietas y, desde que Rogerio se había vuelto a casar, había notado una perturbadora disonancia en el hogar, un presentimiento oscuro que se confirmaría de la manera más dolorosa. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Livia y Julia? Escríbelo en los comentarios y suscríbete ahora para descubrir el desenlace. Doña Sida se despidió de Rogerio con un «Bueno, Rogerio, te dejo con tus pequeñas», y una sonrisa que apenas disimulaba su preocupación. Agradeció las tortillas de la mañana que habían estado deliciosas y se alejó por la calle, no sin antes ofrecer su ayuda. «Dios te bendiga. Cualquier cosa, solo llámame». Su partida dejó a las niñas en un silencio que pronto sería llenado por la fría presencia de Vanessa. Una vez dentro, el aire era fresco y el ambiente sencillo, pero la calidez se disipó al ver a Vanessa en la cocina sirviendo agua en vasos de vidrio. Sus ojos oscuros evaluaron rápidamente a Livia y Julia con una frialdad desprovista de emoción. «Llegaron temprano», comentó, extendiendo los vasos sin un atisbo de calidez. «Sí, señora», respondió Livia, bajando la mirada, mientras Julia se aferraba a la falda de su hermana, sintiendo la tensión en el aire. Rogerio, sintiendo la incomodidad, intentó mantener el ambiente ligero. «Vamos, niñas, agradézcanle a mamá Vanessa». «Gracias, mamá», susurraron las dos casi al unísono antes de beber el agua. Livia sintió que el líquido aliviaba su garganta seca, pero la presencia de Vanessa le provocaba un escalofrío extraño, una premonición de lo que estaba por venir. Rogerio se acercó a su esposa y le dio un beso en la mejilla.
¿Cómo estuvo tu día, mi amor? Como siempre, hice lo que pude con lo que tenía. La carne no alcanzó para mucho, pero hay frijoles y arroz para la cena, respondió ella secamente. A pesar de la frialdad, Rogerio la tranquilizó. No te preocupes, eso es más que suficiente. Mientras estemos juntos y con salud, nos arreglamos. Vanessa forzó una sonrisa, una máscara que apenas ocultaba su verdadera naturaleza. Livia, intuyendo la tensión, tomó a su hermana de la mano. «Vamos a hacer la tarea, Julia». Las dos se dirigieron al cuarto que compartían, dejando a Rogerio observarlas. Él, ingenuamente, creía estar haciendo lo mejor al darles una nueva figura materna, sin saber que había introducido a un lobo en el redil, una pesadilla que pronto se desataría sobre sus pequeñas hijas. Si esta historia te está conmoviendo, regálame un like y suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir contando historias increíbles. A la mañana siguiente, el canto de un gallo anunció el amanecer en Nueva Esperanza, pero para Livia no trajo la promesa de un nuevo día tranquilo. Abrió los ojos despacio, aún somnolienta, mientras Julia dormía a su lado, abrazada a un osito viejo y gastado. La quietud de la madrugada fue brutalmente interrumpida por los pasos firmes de Vanessa resonando en el pasillo, anunciando el inicio de una nueva jornada de tormento. La puerta del pequeño cuarto se abrió bruscamente, dejando entrar la luz incipiente del día. «Levántense ahora mismo», ordenó Vanessa con el ceño fruncido. «Hay mucho que hacer». Livia, asustada, se levantó de un salto. Julia, somnolienta, se frotaba los ojos. Eran apenas las 5:30 de la mañana y Vanessa ya estaba vestida, con el delantal ajustado en la cintura. Rogerio había salido antes del amanecer para una entrega en la zona rural, dejando a sus hijas a merced de su cruel madrastra. «Van a barrer el patio y a dar de comer a las gallinas antes de la escuela, y nada de holgazanería», gritó la madrastra, su voz cortando el aire de la mañana. Las niñas se apresuraron. Livia se calzó sus sandalias gastadas y Julia, tropezando de sueño, intentaba ponerse la falda del uniforme. La urgencia en sus movimientos reflejaba el miedo que les infundía la presencia de Vanessa, una presencia que se había vuelto sinónimo de castigo y humillación. «Anda, niña», refunfuñó Vanessa, empujando a la más pequeña con impaciencia. Ya afuera, bajo el cielo anaranjado del amanecer, las dos hermanas comenzaron sus tareas. Livia empuñaba una escoba casi de su tamaño y barría el suelo de tierra batida. Sus pequeños brazos ya dolían de cansancio. Julia, aún con dificultad, distribuía puñados de maíz en el gallinero, su torpeza natural convirtiéndose en un pretexto para la crueldad de Vanessa. Después de unos minutos, Julia corrió de vuelta hacia su hermana Livia. «Mamá Vanessa me mandó limpiar el comedero de Tigrón». Tigrón era el viejo perro de la casa, un perro mestizo que había pertenecido a la madre biológica de las niñas. Desde la llegada de Vanessa, el perro había sido ignorado y dejado afuera. Apenas comía y gruñía. Siempre que la madrastra se acercaba, un testigo silencioso de los abusos que se estaban gestando. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el resto de esta historia y muchas más. Gracias por apoyar el canal. Livia frunció el ceño. Está en ese rincón del patio donde llovió ayer. Ten cuidado de no ensuciarte. Julia asintió y se dirigió hacia el fondo del patio, donde el barro aún estaba húmedo, su pequeña figura desapareciendo en la penumbra del rincón. Mientras tanto, Livia seguía barriendo con los brazos adoloridos por el cansancio, anhelando terminar pronto para arreglarse para la escuela, un santuario temporal lejos de la tiranía de Vanessa. De repente, un grito. ¡Ah! Livia soltó la escoba y corrió en dirección al sonido. Encontró a Julia caída en el suelo, con las manos y la falda manchadas de lodo.
La niña miraba asustada sus propias ropas, una imagen de inocencia manchada por la inclemencia. La pesadilla se había materializado y la ira de Vanessa no tardaría en caer sobre la pequeña. Vanessa apareció de inmediato caminando con pasos pesados. «Mira cómo te ensuciaste toda, cerdita», gritó, agarrando el brazo de Julia con fuerza. «Eres un desastre». «Perdón, mamá», sollozó Julia, intentando limpiar su falda con las manos temblorosas. «No fue culpa de ella, se resbaló», protestó Livia con una valentía que contrastaba con su pequeño tamaño, intentando proteger a su hermana. «Cállate, niña, ve a buscar agua antes de que esta suciedad se seque», ordenó la madrastra con una mirada fulminante. Livia, con el corazón apretado, corrió hasta el pozo y regresó con el balde lleno. Mientras tanto, Vanessa sacudía a Julia con fuerza por los hombros, siempre dándome trabajo. «Inútil». La crueldad en sus palabras era un eco de la violencia física que estaba por venir. Con rabia, la mujer tomó un puñado de tierra mojada y lo frotó en el rostro y el cabello de la niña. Julia lloraba en silencio, temblando, una imagen desoladora de abuso. Cuando Livia regresó, vio a su hermana sentada en el suelo, sucia y llorando bajito. Tomó un paño y comenzó a limpiarla con cuidado. «Va a pasar, mana, tranquila», susurraba, intentando contener sus propias lágrimas. Vanessa vigilaba impaciente. «Anden rápido, se van a atrasar para la escuela». Con mucho esfuerzo las niñas se limpiaron, se cambiaron de ropa y comieron rápidamente una tortilla fría con sal. Vanessa las observaba con una sonrisa fría. «Esto les pasa a las que son desastradas, y ni piensen en contarle nada a la maestra. ¿Oyeron bien?». La amenaza velada se cernía sobre ellas, una advertencia de que el secreto de su sufrimiento debía permanecer oculto a toda costa. «Sí, señora», respondió Livia, casi sin voz. «No diremos nada». «Así me gusta», dijo Vanessa, su voz gélida. «Ahora anden y quiero ver buenas notas al regreso, si no», amenazó, dejando la frase en el aire como una sentencia. Las dos salieron de casa apresuradas, con el estómago vacío y el corazón oprimido, el peso de las amenazas de Vanessa aplastando su espíritu infantil. En la escuela fueron recibidas con una sonrisa por la profesora Elena, quien notó los ojos hinchados de Julia. La pequeña escuela del pueblo estaba en calma esa mañana, pero los ojos atentos de la profesora Elena percibieron que algo andaba mal. Julia llegó con los ojos hinchados y un discreto arañazo en la mejilla. Livia evitaba el contacto visual, pero la tensión era evidente en el aire, un testimonio silencioso de su dolor. «¿Está todo bien, Julia?», preguntó la profesora, agachándose junto a la niña con una dulzura que contrastaba con la crueldad que las niñas habían enfrentado. La pequeña miró rápidamente a su hermana, luego susurró: Yo me resbalé, solo eso». Livia forzó una sonrisa. «Fue solo un tropiezo, profesora, no fue nada». Pero Elena ya había notado que esta historia de tropiezo se repetía demasiado, y por más que las niñas intentaran disimular, sus ojos contaban otra historia, una historia de miedo y sufrimiento. Mientras tanto, en el patio trasero de la casa, Tigrón, el viejo perro, permanecía en su rincón, un testigo silencioso de los abusos. Ignorado por Vanessa, apenas comía y gruñía cuando ella se acercaba, su instinto animal percibiendo la maldad. Sin que nadie lo supiera, este perro, olvidado y maltratado, se convertiría en un héroe inesperado. Sus ojos vigilantes, la única esperanza de las niñas. Ese mismo día, doña Cida volvió a pasar frente a la casa de Rogerio y escuchó algo extraño que venía del fondo. Un sonido ahogado, como un llanto contenido, la impulsó a acercarse. Silenciosa, por la rendija del muro, vio a Vanessa empujando a Julia dentro del pequeño cuarto de depósito. «Quédate ahí y solo sal cuando yo te lo diga», gritó, golpeando la puerta de madera y cerrándola con llave desde afuera, un acto de crueldad que enfureció a doña Cida.
La sangre de doña Cida hirvió. Dio media vuelta y fue directamente a la plaza, donde encontró al sargento Almeida, que paseaba con Fred, el perro Cata 9. «Sargento, algo anda mal en la casa de Rogerio. Lo vi con mis propios ojos. Esa mujer encerró a la niña en el depósito». Almeida se puso serio. Fred, como si entendiera, comenzó a olfatear el aire con el cuerpo en alerta. «Muéstrame ahora». La señora guió al oficial rápidamente hasta la casa. En el camino, otros vecinos se unieron, alertados por el clima de urgencia. El panadero, el dueño de la tienda, la profesora Elena. La indignación crecía entre la gente del pueblo, uniendo sus fuerzas para enfrentar la injusticia que se estaba cometiendo. La solidaridad comunitaria comenzaba a gestarse, una fuerza imparable contra la opresión. Cuando llegaron a la casa, Fred avanzó directamente hacia el fondo, gruñendo. Su instinto lo guiaba hacia el peligro. La multitud golpeó la puerta, pero nadie respondió. Fue entonces cuando Livia, llorando, salió del lateral de la casa. «Por favor, ayúdame. Julia está encerrada en el cuartito. Le tenemos miedo a ella». Su voz, temblorosa, era un grito de auxilio que conmovió a todos los presentes. En ese instante, Vanessa apareció en la puerta principal con una sonrisa forzada. «¿Qué escándalo es este? Salgan de aquí. No tienen derecho a invadir mi casa». Doña Cida se acercó con los ojos en llamas. «Tenemos el derecho de proteger a nuestros niños. Vas a pagar por todo lo que hiciste», gritó la profesora Elena. «Esto es abuso», gritó un vecino. Ya desconfiaba de esa mujer. El sargento Almeida dio un paso al frente, su rostro reflejando la gravedad de la situación. «Fred, muestra», ordenó el sargento Almeida. El perro disparó hasta el depósito y comenzó a ladrar con fuerza, su ladrido resonando como un eco de justicia en el aire. El oficial rompió la puerta con un golpe contundente. Julia estaba allí dentro, temblando de miedo, los ojos llenos de lágrimas, una imagen que encendió la furia del pueblo. La indignación era palpable, un fuego que se propagaba rápidamente entre la multitud. El pueblo se inflamó. Gritaron, rodearon la casa, un torbellino de voces exigiendo justicia. Vanessa intentó huir por el fondo, pero fue agarrada por dos vecinos que la sujetaron con firmeza. «Suéltenme, esto es secuestro», gritó ella, pero su voz se perdió entre la de la multitud enardecida. La justicia popular comenzaba a tomar forma, una respuesta visceral a los crímenes cometidos. «¿Y lo que hiciste con esas niñas qué fue?», replicó doña Cida con los ojos encendidos. La gente del pueblo no aguantó más. Comenzaron a empujar y a abofetear a Vanessa, que intentaba esquivarse gritando. El sargento Almeida tuvo que intervenir. «Basta, ahora ella pagará de la manera correcta». La ira de la gente era un testimonio del dolor y la impotencia que habían sentido al presenciar el sufrimiento de las niñas. Con la ayuda de Fred, el sargento Almeida esposó a Vanessa, que fue arrastrada a gritos, sucia, arañada y finalmente expuesta. Los vecinos la siguieron hasta la patrulla, aplaudiendo y gritando. «Justicia, justicia para las niñas». El eco de sus voces resonaba en el aire, una declaración de que el silencio había sido roto y que la verdad finalmente había salido a la luz, trayendo consigo la promesa de un futuro mejor para Livia y Julia. Rogerio llegó a casa poco después, aún sin entender lo que había sucedido. Cuando vio a sus hijas en los brazos de doña Cida, llorando, y a la multitud exaltada, todo quedó claro. Cayó de rodillas, abrazando a las niñas, sus lágrimas mezclándose con las de ellas. «Perdónenme, mis hijas, debí haberlo visto». Su voz quebrada por el remordimiento, un reconocimiento tardío de su ceguera. Livia lo abrazó con fuerza, su pequeña mano aferrándose a la camisa de su padre. «Ahora estamos seguras, papá». Fred, el perro héroe, se sentó al lado de ellas, vigilante, como quien sabía que ese día había salvado dos vidas. El aire de la casa, antes pesado y oprimido,
comenzaba a respirar un nuevo aroma a esperanza y seguridad. La presencia del perro era un recordatorio constante de que incluso en la oscuridad siempre hay un faro de bondad. Los días en Nueva Esperanza transcurrieron más ligeros después de aquella tarde inolvidable. El silencio sombrío que antes rondaba la casa de Rogerio había sido disipado por los gritos de un pueblo que decidió no cerrar más los ojos. La comunidad, unida en su indignación, había logrado un cambio significativo, demostrando que la solidaridad puede ser la fuerza más poderosa contra la injusticia, un eco de esperanza para todos aquellos que sufren en silencio. Vanessa fue llevada a la delegación y ante las pruebas y los testimonios fue acusada de maltrato, privación de libertad y agresión infantil. El proceso judicial fue rápido, impulsado por la gravedad de los crímenes y la conmoción de la comunidad. El juez, conmovido por el sufrimiento de las niñas, no dudó en condenarla. Fue enviada a un presidio femenino en la capital, donde enfrentaría las consecuencias de sus crueles actos. En la villa, Livia y Julia volvieron a la escuela con tranquilidad. La profesora Elena, ahora más cercana que nunca, acompañaba de cerca el progreso de las hermanas, brindándoles un apoyo incondicional que iba más allá de las aulas. Su presencia era un recordatorio de que la bondad y la compasión pueden sanar las heridas más profundas, un bálsamo para sus corazones maltratados. Doña Sida pasó a visitarlas todos los días, llevando pan calientito, té y historias para dormir, un símbolo de la calidez y el amor que las niñas habían anhelado. Y el viejo perro Tigrón, ahora promovido a héroe local, siempre aparecía para olfatearlas y asegurarse de que todo estaba en paz, un guardián silencioso de su recién encontrada felicidad, un recordatorio de que el amor incondicional puede venir en las formas más inesperadas. Rogerio, consumido por el remordimiento, decidió nunca más ignorar las señales. Dedicó cada hora libre a cuidar de sus hijas, jurando a sí mismo que ningún dolor las alcanzaría nuevamente. Su arrepentimiento se transformó en acción, en un compromiso inquebrantable de proteger y amar a sus hijas, un voto solemne de redención personal. Con la ayuda de la comunidad, Rogerio reformó la casa, pintó las paredes de nuevo, de un azul fuerte, color de esperanza, y colocó flores en el jardín que Vanessa había dejado secar. La casa, antes un lugar de tormento, se transformaba en un hogar lleno de vida y color, un símbolo tangible de la curación y la renovación que estaban experimentando. Cada pincelada y cada flor plantada eran un acto de amor y sanación, un renacimiento. Una tarde de domingo, Julia corrió por el patio con una cinta amarilla en el cabello, riendo al ver al viejo Tigrón enredarse en las piernas de Livia. El sol caía con ternura, como si también quisiera pedir disculpas por el tiempo en que se escondió, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, una escena de paz y alegría que parecía imposible hace tan poco tiempo. La risa de Julia era una melodía de libertad, el sonido de un espíritu liberado. El viejo perro Tigrón, antes olvidado y maltratado, ahora era un miembro amado de la familia, su presencia constante un recordatorio de la lealtad y el amor incondicional. El Cata 9, que antes solo observaba en silencio, se había convertido en un pilar fundamental en la vida de las niñas, un guardián fiel que había desempeñado un papel crucial en su rescate. Su mirada vigilante ahora estaba llena de calma y contento, reflejando la paz que había llegado al hogar. La comunidad, antes sumida en un silencio cómplice, ahora era un ejemplo de valentía y solidaridad. Los vecinos que antes miraban hacia otro lado, ahora eran pilares de apoyo para Rogerio y sus hijas. La profesora Elena y doña Sida, figuras clave en la denuncia, continuaron siendo un faro de esperanza y cuidado, asegurando que las niñas recibieran el amor y la atención que tanto necesitaban.
La justicia había prevalecido y con ella la esperanza florecía en cada rincón de Nueva Esperanza. Y así, en aquel pequeño pueblo que osó levantarse contra el silencio, brotó algo raro: justicia con compasión, coraje con amor. Porque a veces todo lo que una niña necesita es de alguien que crea y de un perro que escuche, incluso cuando el mundo finge que no hay sonido alguno. La historia de Livia y Julia se convirtió en un testimonio viviente de la capacidad humana para el bien y el mal, y de la importancia de alzar la voz frente a la injusticia. La historia de las niñas se difundió, inspirando a otros a no callarse ante el sufrimiento ajeno. Su valentía y la acción de la comunidad se convirtieron en un ejemplo, un faro para aquellos que se encontraban en situaciones similares. El impacto de la historia trascendió las fronteras del pequeño pueblo, demostrando que incluso un acto de crueldad puede ser un catalizador para un cambio positivo a gran escala. El sargento Almeida y Fred, el perro Cata 9, continuaron su trabajo, pero la experiencia en Nueva Esperanza dejó una marca indeleble en 1900. Ellos, Fred, con su agudo sentido y entrenamiento, había demostrado el valor de los animales en la protección de los más vulnerables, su instinto militar guiándolo a la acción en un momento crítico. La conexión entre el hombre y el animal había sido crucial, un ejemplo de lealtad y servicio incondicional. Las noches en Nueva Esperanza estaban ahora llenas de risas y el suave murmullo de las conversaciones, un contraste con el silencio opresivo de antes. La comunidad se había unido, fortaleciendo los lazos de amistad y solidaridad. Los niños jugaban libremente en las calles, sus voces resonando con la alegría de la infancia, una sinfonía de esperanza que ahogaba los ecos del pasado oscuro. La vida florecía, más vibrante que nunca, en este pueblo que había encontrado su voz. Que la justicia y la esperanza nunca falten en ningún hogar. La historia de Livia y Julia es un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad, siempre hay una luz al final del túnel. Es una historia de resiliencia, de la fuerza de la comunidad y del amor incondicional. Un mensaje de esperanza que perdurará mucho después de que se cierre esta página, inspirando a generaciones futuras a luchar por lo que es justo y a proteger a los inocentes.